Año 1955. La doctora Eleanor Vance, una de las pocas cirujanas de Boston, buscaba en las tierras altas de Escocia un escape de los fantasmas de su quirófano. Su única compañía era un antiguo broche de plata, un cardo heredado de su abuela, que sentía pesado sobre su solapa. Durante una caminata solitaria, se sintió inexplicablemente atraída por un círculo de piedras olvidadas, cubiertas de musgo y silencio. Al posar su mano sobre la superficie fría de una de ellas, el broche de plata ardió contra su piel con un calor imposible. El mundo se disolvió en un vértigo de luz y sonido, arrastrándola hacia la oscuridad. Cuando abrió los ojos, el aire era más crudo, el cielo más vasto. Estaba en el mismo lugar, pero el tiempo se había quebrado. El año era 1743. El silencio fue roto por el sonido distante de acero y gritos ahogados. Frente a ella, hombres de aspecto rudo, vestidos con tartanes y armados con espadas, la observaban con una desconfianza gélida. Sus ropas modernas la delataban como una extraña, una amenaza en una tierra al borde de la guerra. Eleanor no lo sabía aún, pero no solo había viajado en el tiempo, había caído en el corazón de la inminente rebelión jacobita. Un levantamiento sangriento cuyo trágico final ella conocía de los libros de historia. Atrapada en un pasado que no era el suyo, pronto descubriría que su conocimiento era una maldición, y que su corazón la ataría a un guerrero cuyo destino estaba sellado por la masacre que se avecinaba. Su viaje no era solo para sobrevivir, sino para enfrentar una elección imposible entre preservar la historia o reescribirla por amor. Estás a punto de viajar en el tiempo y vivir un amor que desafía los siglos. Antes de seguir en este viaje, suscríbete y deja tu like, para que más personas descubran historias como esta. El año era 1955. Para la doctora Eleanor Vance, el mundo era un lugar de precisión, de líneas limpias, y de un silencio que solo se rompía por el pitido rítmico de un monitor cardíaco. A sus 32 años, era una de las pocas cirujanas en Boston, una figura solitaria en un universo de hombres. Sus manos, firmes y seguras bajo la luz blanca del quirófano, eran capaces de reparar cuerpos rotos, pero no podían suturar las heridas de su propia alma. La disciplina era su armadura, la ciencia su refugio, pero cada noche, al cerrar los ojos, volvía a ver el rostro de aquel joven soldado, un paciente que la guerra de Corea le había devuelto solo para que ella lo perdiera en la mesa de operaciones. Su memoria era un fantasma que rondaba los pasillos estériles de su vida. Su apartamento en Beacon Hill era tan austero como su rutina. Libros de medicina apilados en perfecto orden, muebles funcionales y una quietud que a veces se sentía como un grito ahogado. No había risas, ni desorden, ni el calor de una vida compartida. La soledad era una compañera constante, una sombra que se alargaba con cada éxito profesional. Era admirada pero no conocida, respetada pero no amada. Se sentía como una espectadora de su propia existencia, desconectada de las emociones que veía en los rostros de las familias en la sala de espera. Anhelaba una conexión, algo real que rompiera la asepsia de sus días. Esa conexión residía en una pequeña caja de madera que guardaba en su mesita de noche. Dentro, sobre un trozo de terciopelo desgastado, descansaba un broche de plata. Era un cardo escocés, antiguo y detallado, la única herencia de su abuela, una mujer de las tierras altas de la que solo conocía historias susurradas. El broche era más que una joya. Era un ancla, un vínculo con unas raíces que nunca había tocado. Sostenerlo era sentir el peso de un pasado desconocido, un eco de una tierra salvaje, y de un linaje que la llamaba a través del océano. Por eso había decidido viajar. Escocia no era solo un destino turístico, era una búsqueda. Un intento desesperado de escapar del quirófano de sus pesadillas, y encontrar un lugar donde su corazón, tan hábilmente protegido, pudiera por fin sentir algo más que el frío acero de un bisturí. Necesitaba respirar un aire que no oliera antiséptico, caminar por una tierra que no estuviera pavimentada. No sabía qué buscaba exactamente, tal vez solo una razón para que sus manos dejaran de temblar, cuando no sostenían un instrumento quirúrgico. Llevaba consigo la esperanza de que, en las brumas de las tierras altas, encontraría algo más que antiguas ruinas. Quizás se encontraría a sí misma. Los días en las tierras altas se desvanecían en una neblina de verde y gris, un bálsamo para el alma agotada de Eleanor.
Pasaba las tardes explorando pequeños pueblos, buscando algo que no sabía nombrar en el rostro de la gente y en la arquitectura de piedra. Una tarde, en una tienda de antigüedades en un pequeño pueblo cerca de Inverness, el anciano propietario notó el broche de cardo en su solapa. Sus ojos, nublados por el tiempo, se iluminaron con un atisbo de reconocimiento. Le pidió verlo, y Eleanor, con cierta vacilación, se lo entregó. El hombre lo giró en sus manos arrugadas, pasándolo bajo la luz tenue de una lámpara. Con una lupa, señaló unas marcas casi invisibles en la parte posterior, ocultas en el entrelazado de la plata. Eran tan finas que parecían arañazos accidentales, pero su disposición era deliberada. Yo nunca las había notado. Mi mente, tan entrenada para ver los detalles más pequeños dentro del cuerpo humano, había pasado por alto este secreto en el único objeto que me conectaba con mi pasado. Es gaélico antiguo, susurró el hombre, su voz como el crujido de hojas secas. Pocos pueden leerlo ya. Se inclinó más cerca, sus labios moviéndose en silencio mientras descifraba las letras erosionadas. Finalmente, levantó la vista, y había una extraña solemnidad en su mirada. Dice, Farambia, Flag Nakadal, Duis Idan Cride. Eleanor lo miró, sin comprender. ¿Y qué significa? El anciano hizo una pausa, como si las palabras tuvieran un peso propio. Significa, donde la piedra duerme, el corazón despierta, Jauro. Un escalofrío recorrió la espalda de Eleanor, pero su mente de cirujana lo descartó como una simple pieza de folclore, una frase poética grabada para una amante de hace siglos. Aún así las palabras se quedaron con ella. Eran un enigma, un susurro de un tiempo olvidado. Esa noche, mientras miraba las colinas oscuras desde la ventana de su posada, sintió una atracción inexplicable hacia las cumbres, donde sabía que las antiguas piedras esperaban en silencio. La intriga, por primera vez en años, era más fuerte que su dolor. La frase del anticuario se había convertido en un eco persistente en mi mente. Donde la piedra duerme, el corazón despierta. Dejó de ser una simple curiosidad folclórica para transformarse en una brújula personal, una instrucción susurrada desde un pasado que no conocía. El broche en mi solapa ya no se sentía como un adorno, sino como una llave para una cerradura que ni siquiera sabía que existía. Cada vez que mis dedos lo rozaban, sentía una vibración casi imperceptible, una energía latente que me llamaba a buscar esas piedras dormidas. Mi lógica de cirujana intentaba diseccionar el sentimiento, reducirlo a sugestión, a la fatiga de un viaje solitario. Pero mi corazón, por primera vez, se negaba a escuchar a la razón. Empecé a preguntar, no en las tiendas de souvenirs ni a los guías turísticos, sino a los rostros curtidos por el viento en las tabernas de los pueblos, a los granjeros que movían sus ovejas por caminos de tierra. La mayoría me miraba con una mezcla de lástima y diversión, como si fuera otra turista americana en busca de fantasías. Pero una mañana una anciana que vendía lana en un mercado al aire libre vio el broche. Sus ojos, del color del cielo nublado de las tierras altas, se fijaron en él. No dijo nada sobre la inscripción, pero me señaló un sendero apenas visible que se perdía en las colinas. Hay piedras allí que recuerdan más de lo que los hombres han olvidado, me dijo en voz baja. No es un lugar para los vivos de hoy. El camino era una subida solitaria, y con cada paso, el ruido del siglo XX se desvanecía. El asfalto dio paso a la tierra y la tierra al musgo y la roca. Me sentía guiada por una fuerza invisible, una certeza que no nacía del pensamiento, sino de una profunda intuición. El broche de plata comenzó a irradiar un calor sutil, una pulsación constante contra mi pecho que se sincronizaba con el latido acelerado de mi corazón. Ya no era un objeto inerte, se sentía vivo, como un órgano recién despertado. El aire se volvió más denso, cargado con el olor de la tierra húmeda y el paso de los siglos. Y entonces, en la cima de una colina azotada por el viento, las vi. Un círculo de monolitos grises, erguidos como centinelas silenciosos contra el cielo. No eran las ruinas pulcras de las postales, eran brutales, primitivas, y emanaban un poder que se sentía en los huesos. El viento que soplaba entre ellas no silbaba, cantaba una melodía antigua y melancólica. Era como entrar en un lugar sagrado, un espacio donde el velo entre los mundos era peligrosamente delgado. La sensación de ser observada era abrumadora, no por ojos humanos sino por el tiempo mismo. Avancé hacia el centro del círculo.
el calor del broche se intensificó, convirtiéndose en un ardor que traspasaba la tela de mi abrigo. No dolía, pero era una presión insistente, una demanda. El aire dentro del círculo era extrañamente quieto, cargado de una electricidad estática que me erizó la piel. La frase resonaba en mi cabeza, ya no como un susurro, sino como un grito: donde la piedra duerme, el corazón despierta. Mi mente científica luchaba por encontrar una explicación lógica, pero una parte más antigua de mi ser sabía que había llegado a un punto de inflexión. Mi mano, temblorosa, se alzó hacia la piedra central, su superficie cubierta de líquenes y grabados erosionados. Tenía que tocarla. Tenía que saber qué secreto guardaba. El mundo pareció contener la respiración, esperando. Mis dedos rozaron la superficie helada de la piedra, y en ese instante, el broche de cardo en mi pecho ardió con un fuego antinatural. No era un calor que quemara la piel, sino algo más profundo, una energía que se hundía en mis huesos y tiraba de mi alma. El mundo se fracturó. El suave silbido del viento se convirtió en un rugido ensordecedor, como si la tierra misma se estuviera desgarrando. Una luz blanca y cegadora brotó de la piedra, borrando el paisaje de las tierras altas, consumiendo el cielo, la hierba y mi propia conciencia. Me sentí deshecha, átomo por átomo, arrastrada por un torbellino de gritos y susurros en una lengua que no entendía. Imágenes fugaces destellaron ante mis ojos cerrados. Rostros de hombres barbudos con miradas desesperadas, el brillo del acero en un campo de batalla cubierto de niebla, el llanto de un niño. Era un asalto sensorial, violento y total. No hubo tiempo para el miedo, solo para la rendición. Luego, tan abruptamente como comenzó, todo cesó. La luz se apagó, el ruido se desvaneció y caí en una oscuridad pesada y silenciosa. Cuando abrí los ojos, el cielo seguía sobre mí, pero era diferente. Más vasto, de un azul más intenso y salvaje. El aire era más puro, más crudo, y olía a tierra húmeda y a humo de leña, no al leve rastro de escape de algún coche lejano. Me incorporé lentamente, sintiendo el cuerpo dolorido, como si hubiera caído desde una gran altura. Las piedras seguían allí, imponentes y silenciosas, pero el sendero por el que había subido ya no existía. En su lugar, solo había hierba alta y brezo. El broche en mi pecho estaba frío al tacto, inerte como una brasa extinguida. Mi mente de cirujana buscaba una explicación lógica. Un golpe en la cabeza, una alucinación febril, un desmayo. Pero el frío que calaba mis huesos era real. La solidez de la tierra bajo mis manos era real. El silencio que me rodeaba no era la quietud del campo en 1955. Era un silencio más antiguo, primordial. Entonces lo oí. No fue el sonido de un motor, sino el de metal contra metal a lo lejos, seguido de un grito ahogado. Mi corazón se detuvo. Al borde de la colina, aparecieron varias figuras. Eran hombres de aspecto fiero, con el rostro curtido por el viento y vestidos con tartanes de colores oscuros. Llevaban espadas en la cintura, y sus miradas eran duras como el granito de las montañas. Sus ojos se clavaron en mí, no con curiosidad, sino con una desconfianza gélida y profunda. Me miraron como si fuera una aparición, una criatura de otro mundo. Y en ese momento, al ver mi abrigo de lana de Boston, mis zapatos de cuero y el terror reflejado en sus rostros, lo comprendí. No había viajado a un rincón remoto de Escocia. Había caído en un siglo diferente. El hombre que se adelantó era alto, con el pelo oscuro y revuelto por el viento y una barba de varios días que no lograba ocultar la dureza de su mandíbula. Sus ojos, del color del mar en una tormenta, me examinaron con una frialdad que me heló la sangre. Habló, y las palabras que salieron de su boca eran una versión áspera y gutural del inglés, tan diferente de mi acento de Boston que apenas lo reconocí. ¿Quién eres?, gruñó, su mano sin apartarse de la empuñadura de su espada. ¿Y qué hace una Sassenach sola en estas tierras? Intenté responder, pero mi voz era un hilo tembloroso. Mi nombre es Eleanor Vance, estoy perdida. La palabra sonó ridícula, insuficiente. Sassenach. Inglesa. Una enemiga. Los otros hombres murmuraban entre ellos en gaélico, una lengua que fluía como el agua de un arroyo rocoso, y cada mirada que me lanzaban estaba cargada de sospecha. Mi abrigo, mis zapatos,
La forma en que me mantenía erguida, todo en mí era ajeno, una disonancia en este mundo de lana cruda y acero a la vista. El líder, a quien más tarde conocería como Iain MacLeod, no creyó una palabra. Con un gesto brusco, ordenó a 2 de sus hombres que me agarraran por los brazos. Su agarre fue brutal, sin miramientos. No era una persona para ellos, era un problema, una amenaza, que debía ser contenida. Me arrastraron por un terreno irregular, un paisaje que, aunque familiar, se sentía ahora inmensamente más hostil. El barro se aferraba a mis zapatos de cuero, haciéndolos pesados e inútiles. El aire, que antes me había parecido puro, ahora estaba impregnado del olor a sudor rancio, a lana húmeda, y al humo de turba que se aferraba a sus ropas. Viniendo de la esterilidad casi sagrada de mi quirófano, este asalto a mis sentidos era abrumador. Cada detalle de su mundo gritaba peligro. Vi una herida infectada en la mano de uno de mis captores, envuelta en un trapo sucio. Mi instinto de cirujana me impulsaba a intervenir, a limpiar la herida, a detener la infección que seguramente se extendería. Pero me contuve. Aquí, mi conocimiento no era una bendición, era una sentencia de muerte. Mostrar una habilidad que no pudieran entender me marcaría no como sanadora, sino como bruja. La aldea a la que llegamos era poco más que un puñado de cabañas de piedra y techo de paja, acurrucadas contra el viento. El humo salía de agujeros en los techos, creando una neblina perpetua que picaba en los ojos. No había calles, solo un camino de lodo pisoteado por animales y humanos por igual. Las mujeres y los niños salieron de las chozas para mirarme, sus rostros curtidos por el clima y la desconfianza. Sus miradas no eran de curiosidad, sino de un miedo que se convertía rápidamente en hostilidad. Me empujaron a una pequeña choza oscura, el suelo de tierra apisonada, y el aire denso con el olor a humedad y a algo agrio. Sola en la penumbra, la realidad me golpeó con la fuerza de una amputación sin anestesia. Esto no era un sueño. La puerta de madera maciza, el frío que se filtraba por las grietas de las piedras, el cuenco con un guiso acuoso y un trozo de pan duro, que una mujer me dejó sin decir una palabra, todo era brutalmente real. Estaba atrapada en un tiempo que solo había leído en libros, un lugar donde la vida era barata y la desconfianza era la única moneda. Mi inteligencia, mis títulos, todo lo que me definía en 1955, no significaba nada aquí. Para sobrevivir, tendría que despojarme de la doctora Vance y encontrar a la mujer que se escondía debajo. Y necesitaría un aliado, aunque en este momento rodeada de enemigos, esa posibilidad parecía tan lejana como mi propio siglo. Los días se fundieron en una penumbra fría y húmeda. Mi única compañía era el silencio, roto solo por el murmullo distante de voces en gaélico y el balido de las ovejas. Me sentía como un espécimen en un laboratorio, observada y juzgada desde la distancia. La comida era escasa, el agua turbia, y la desesperanza, una fiebre lenta que comenzaba a consumirme. Mi mente, acostumbrada a resolver problemas complejos, giraba en vacío, incapaz de encontrar una salida a una ecuación imposible. Estaba atrapada no solo en una choza, sino en un siglo entero. Una tarde, el monótono silencio fue destrozado por un grito agudo y lleno de pánico, seguido de una conmoción de voces alarmadas. El sonido de gente corriendo se acercó a mi prisión. La pesada barra de madera que aseguraba la puerta fue retirada con un golpe seco, y la luz gris del atardecer me cejeó, con acento agudo por un instante. En el umbral se recortaba la figura imponente de Iain MacLeod. Su rostro, normalmente una máscara de fría desconfianza, estaba ahora resquebrajado por una emoción que reconocí al instante. El miedo crudo de quien está a punto de perderlo todo. No me miró como a una prisionera, sino como a un último y desesperado recurso. Sin decir una palabra me agarró del brazo, su mano como un torniquete de hierro, y me sacó a la fuerza de la choza. Me arrastró a través del lodo hacia el centro de la aldea, donde un pequeño grupo se había congregado frente a una de las cabañas más grandes. El aire estaba cargado de un pánico contenido. Dentro la escena era un caos de sombras y lamentos. Un muchacho, no mayor de 17 años, yacía sobre una mesa de madera tosca, con el rostro pálido y cubierto de un sudor frío. Su pierna estaba empapada en sangre que manaba de una herida profunda y dentada, un corte horrible que llegaba casi hasta el hueso.
probablemente un accidente con un hacha. En mi mundo, era una herida grave pero tratable. Aquí, era una sentencia de muerte. Una anciana, la curandera del clan, aplicaba un emplasto de hierbas oscuras mientras murmuraba una letanía en gaélico, pero la sangre seguía fluyendo, empapando las telas y goteando al suelo de tierra. La mujer levantó la vista hacia Yain, sus ojos llenos de una resignación fatalista. La herida está maldita y Yain, he hecho todo lo que sé, está en manos de Dios ahora. El muchacho era el hermano menor de Yain. Lo vi en la forma en que el guerrero se arrodilló a su lado, su mano grande y callosa, tratando de darle un consuelo que no sentía. Y entonces, sus ojos se encontraron con los míos. En ellos no había una orden, sino una súplica silenciosa, una pregunta que no se atrevía a formular. El fantasma del soldado que perdí en mi quirófano se alzó ante mí, su rostro superponiéndose al del joven moribundo. No podía volver a fallar. No así. Mi instinto de cirujana tomó el control, ahogando el miedo. Di un paso adelante, mi voz sonando extrañamente firme en el tenso silencio. Necesito agua hirviendo, trapos limpios, los más limpios que tengan, y un cuchillo pequeño y afilado. Pónganlo al fuego hasta que esté al rojo vivo. La curandera me miró con odio. ¿Brujería? ¿Quieres terminar de matarlo? Ignoré sus palabras y fijé mi mirada en Yain. Perderá la pierna o la vida, si no detenemos la hemorragia y limpiamos esa herida ahora mismo. No hay maldición, solo suciedad y una arteria cortada. Puedo ayudarlo. Todos me miraban como si hubiera pronunciado una blasfemia, pero Yain, atrapado entre la superstición de su gente y la lógica inesperada de mis palabras, miró la vida que se escapaba de su hermano. Vio mi determinación, la certeza en mis ojos que no provenía de la magia, sino del conocimiento. Tras una eternidad que duró apenas un segundo, su decisión se reflejó en su rostro. Se levantó y miró a los otros hombres. Hagan lo que ella dice. Ahora. Su voz no admitía discusión. Era la primera vez que alguien en ese siglo me escuchaba. Y en ese instante, supe que mi destino y el suyo acababan de entrelazarse de una forma que ninguno de los dos podía prever. Salvar al muchacho no me trajo aceptación sino un miedo más profundo. Para la vieja curandera, Elspeth, yo no había realizado una cirugía sino un oscuro ritual. Sus susurros se esparcieron por la aldea como una plaga, envenenando cada pozo de agua y cada hogar. Bruja. Sassenach. Las palabras me seguían como sombras, y las miradas que antes eran de simple desconfianza ahora estaban cargadas de un odio supersticioso. Las puertas se cerraban a mi paso. Las madres apartaban a sus hijos cuando me acercaba. Ya no estaba encerrada en una choza, sino en una jaula invisible construida con el miedo de todo un pueblo. Mi conocimiento, mi única herramienta de supervivencia, se había convertido en la prueba de mi culpabilidad. Mi existencia se redujo a una lucha silenciosa contra un mundo que no entendía y que no me quería entender. El frío era un enemigo constante, un frío húmedo que se filtraba a través de las paredes de piedra y se aferraba a mis huesos. Mi abrigo de lana, una prenda de lujo en 1955, era aquí un pobre consuelo. El hambre era un dolor sordo y persistente en mi estómago, calmado apenas por el guiso ralo de avena y las raciones de pan duro que me dejaban en la puerta. Aprendí a moverme con cuidado, a observar, a mantenerme en los márgenes. Veía la enfermedad en todas partes, en el agua turbia que bebían, en las heridas que se cubrían con musgo y tierra, en la tos seca de los ancianos. Pero cada impulso de intervenir era sofocado por el miedo. Ayudar era confesar mi extrañeza, y aquí, ser diferente era ser una amenaza. Y Yain era mi único escudo, aunque renuente. Me observaba desde la distancia, sus ojos grises como el cielo de las tierras altas, tratando de reconciliar a la mujer que había salvado a su hermano con la bruja que su gente veía. No hablábamos mucho, pero su presencia era una barrera tácita entre los aldeanos y yo. Empecé a notar pequeños gestos. Un trozo extra de carne en mi cuenco, una piel de oveja más gruesa dejada discretamente en mi jergón. No eran actos de amabilidad, sino de una responsabilidad que él sentía haber adquirido. Una noche, mientras intentaba encender un fuego con leña húmeda, él entró sin decir palabra, tomó las ramas, y con un par de movimientos expertos, avivó una llama cálida y brillante.
Se quedó un momento mirando el fuego, y en el silencio compartido, sentí nacer algo más frágil y peligroso que la desconfianza. Una conexión. La tensión finalmente se rompió una noche de tormenta. La hija de uno de los guerreros del clan ardía en fiebre, y sus débiles gemidos eran casi ahogados por el viento aullante. Elspeth no perdió el tiempo. Es la Sassenach, declaró con una certeza venenosa. Su presencia ha traído la enfermedad a nuestro hogar. Vi cómo se reunía un pequeño grupo de hombres fuera de mi choza, sus rostros sombríos iluminados por el parpadeo de una antorcha. El pánico se apoderó de mí, frío y paralizante. Mi viaje en el tiempo no terminaría con una elección heroica, sino aquí, en el lodo, a manos de hombres aterrorizados. Justo cuando la puerta comenzó a crujir bajo su asalto, la imponente figura de Yain se interpuso, se plantó frente a ellos, su cuerpo un muro de piedra. Esta mujer salvó a mi hermano, su voz retumbó, más fuerte que el trueno. No es una bruja, y si alguien la toca, responderá ante mí. Hubo un murmullo de desafío, pero nadie se atrevió a moverse. La lealtad a su líder era más fuerte que su miedo. Uno por uno, se dispersaron en la oscuridad. Cuando se fueron, Yain se giró hacia mí. Estábamos solos, la lluvia cayendo a nuestro alrededor como una cortina. No dijo nada, pero en su mirada vi algo nuevo. Protección. Y entendí que, al defenderme, se había atado a mi destino. Ahora, el peligro que me acechaba a mí, también era el suyo. Después de que la última sombra hostil se disolvió en la noche, el silencio que quedó era más pesado que la tormenta. La lluvia seguía cayendo, una cortina fría que nos aislaba del resto del mundo. Yain no se movió. Se quedó de pie, una silueta oscura y sólida contra el viento, su aliento visible en el aire helado. Pensé que se iría, que me dejaría de nuevo a mi soledad, habiendo cumplido con su deber. Pero en lugar de eso, se giró y me hizo un gesto con la cabeza. «Ven». Su voz era un murmullo grave, casi arrastrado por el viento. Lo seguí sin dudar, mis pies hundiéndose en el lodo. Me guió lejos de las cabañas, hacia un pequeño cobertizo de piedra adosado a un granero. Un lugar que olía a heno seco y a tierra. Dentro, el aire era quieto y estaba protegido de la lluvia. Con la eficiencia de un hombre que ha vivido toda su vida en la intemperie, encendió una pequeña hoguera en un rincón ennegrecido. Las llamas parpadeantes arrojaron sombras danzantes sobre su rostro, suavizando las duras líneas de su mandíbula, y revelando un cansancio que no había visto antes. Nos sentamos en silencio durante un largo rato. El único sonido era el crepitar del fuego y el golpeteo de la lluvia en el techo de paja. Fue un silencio diferente al de mi encierro. No era hostil ni vacío, era un espacio compartido, un respiro. Finalmente, fui yo quien lo rompió. «Gracias», dije, mi voz apenas un susurro. Él no me miró, sus ojos fijos en las llamas. «No podías quedarte allí, te habrían hecho daño». No era una disculpa ni una declaración, solo un hecho, pero en esa simple afirmación, escuché algo más, una promesa de protección. Sacó un pequeño cuchillo de su bota, el acero brillando a la luz del fuego. Con una piedra de afilar que llevaba en una bolsa, comenzó a pasar la hoja con movimientos lentos y rítmicos. El sonido era hipnótico, una cadencia constante en la quietud. «Mi gente le teme a lo que no entiende», dijo sin detener su trabajo, «y a ti no te entienden». Su mirada finalmente se encontró con la mía, y por primera vez, no vi al guerrero, sino al hombre que llevaba el peso de su clan sobre los hombros. «Pero yo vi lo que hiciste por mi hermano. Eso no fue brujería, fue algo más». Extendió el cuchillo hacia mí, con el mango primero. Dudé un instante antes de tomarlo. El metal estaba frío en mi mano. «Una mujer sola necesita saber cómo defenderse», continuó. «No siempre estaré ahí». Sus dedos rozaron los míos mientras me enseñaba a sujetarlo correctamente. Un contacto fugaz que envió una corriente de calor a través de mí, más intensa que el fuego. Me mostró cómo usarlo no como un arma de guerra, sino como una herramienta. Para cortar cuerda, para tallar madera, para desollar un conejo. Mientras sus manos grandes y callosas guiaban las mías, torpes e inexpertas, sentí que la barrera entre nosotros comenzaba a disolverse. Ya no era la prisionera y su captor. Éramos dos personas atrapadas en un mundo peligroso, encontrando un improbable consuelo en la presencia del otro.
En ese cobertizo, rodeados por la tormenta, comencé a sentir algo que creía haber perdido para siempre. Un atisbo de seguridad, una conexión tan real y tangible como el cuchillo que ahora sostenía en mi mano. Y en sus ojos vi nacer una curiosidad que se parecía peligrosamente a la ternura. La frágil paz que había encontrado se rompió una mañana clara y fría. Yain me había llevado lejos de la aldea, a las laderas de una colina donde el viento soplaba con fuerza, para enseñarme a rastrear. Me mostraba cómo leer las huellas de los ciervos en la tierra húmeda, la diferencia entre una rama rota por el viento y una quebrada por el paso de un animal. Por primera vez en meses, me sentía casi normal, una aprendiz en lugar de una prisionera. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras lograba identificar correctamente una huella, y vi un destello de aprobación en sus ojos grises. Fue un momento pequeño, un instante de quietud en un mundo caótico. Y fue entonces cuando el infierno se desató. Yain se tensó de repente, como un animal que huele a un depredador. Su mano voló a la empuñadura de su espada, y me empujó detrás de una formación rocosa, con una urgencia silenciosa que me heló la sangre. «No te muevas, no hagas ruido», susurró, su voz despojada de toda calidez. Entonces los oí. El sonido rítmico de cascos de caballo, el crujido del cuero y el tintineo del metal. No era el andar desordenado de los hombres del clan, era el paso disciplinado de soldados. A través de una grieta en la roca los vi, casacas rojas, 6 de ellos. Sus uniformes escarlata eran una herida abierta en el paisaje verde y marrón de las tierras altas. Se movían con una arrogancia que hablaba de poder y desprecio. El oficial al mando, un hombre con un rostro severo y bigote recortado, escudriñaba el horizonte. Sus ojos se detuvieron en el lugar donde habíamos estado. Nos habían visto. El miedo me atenazó la garganta, un nudo frío y apretado. Estos no eran los aldeanos supersticiosos que podía aplacar con mi conocimiento. Eran soldados, el brazo armado de un imperio, y los hombres a los que Yain y su clan se enfrentarían en Culloden. La historia, que hasta ahora había sido un concepto abstracto, acababa de materializarse frente a mí en forma de mosquetes y acero pulido. «Sal de ahí, montañés», gritó el oficial, su inglés claro y cortante. Yain salió lentamente de detrás de la roca, interponiéndose entre ellos y mi escondite. Su cuerpo era un escudo, su rostro una máscara de granito. «Estoy cazando», dijo con calma, aunque vi la tensión en los músculos de su cuello. El oficial sonrió con desdén. «¿Cazando, o tal vez escondiendo armas para tus amigos traidores?» Sus ojos se desviaron y se encontraron con los míos. Me había visto. «Y mira lo que tenemos aquí. Parece que has cazado a una bonita dama inglesa. O tal vez ella es una espía como tú». 2 soldados desmontaron y se acercaron. El pánico me inundó. Si me capturaban, si me interrogaban, mi historia se desmoronaría en segundos. Para ellos, yo sería una traidora a la corona, encontrada con un rebelde jacobita. Mi muerte sería lenta y dolorosa. Vi a Yain prepararse para luchar. Una decisión suicida contra 6 hombres armados. No podía dejar que muriera por mí. Impulsada por una adrenalina que nunca había sentido, salí de mi escondite, levantando las manos. Adopté la expresión más aterrorizada y altiva que pude, imitando a las esposas de los médicos con los que trabajaba en Boston. «Gracias a Dios. Soldados», grité, mi acento americano sonando extrañamente inglés en comparación con el de Yain. «Este salvaje me secuestró. Por favor, ayúdenme». El oficial se detuvo, confundido. Los soldados vacilaron. Mi reacción no era la que esperaban. Yain me miró por una fracción de segundo, y en sus ojos vi una mezcla de sorpresa y una comprensión repentina. Jugó su papel a la perfección, gruñendo algo en gaélico y dando un paso amenazador hacia mí. Fue la distracción que necesitábamos. Mientras la atención de los soldados se dividía entre mi actuación y la amenaza de Yain, él actuó. Con una velocidad increíble, desenvainó su espada y desarmó al soldado más cercano, usando la empuñadura para golpearlo en la sien. El segundo soldado levantó su mosquete, pero yo ya estaba en movimiento. Agarré un puñado de tierra y piedras y se lo arrojé a la cara. Gritó, cegado por un instante, y ese instante fue suficiente para que Yain lo derribara. «¡Corre!», me gritó, y corrimos. Nos zambullimos en la espesura del bosque,
mientras el oficial gritaba órdenes, y el sonido de un disparo de mosquete resonaba detrás de nosotros, la bala silbando a centímetros de mi cabeza. Corrimos sin mirar atrás, el corazón martillando contra mis costillas, el miedo un sabor metálico en mi boca. Ya no era una espectadora del pasado, era parte de él. Y la guerra, real y sangrienta, acababa de empezar. Corrimos hasta que nuestros pulmones ardieron y el sabor del miedo fue reemplazado por el del agotamiento. Y Ain me guió a través de un laberinto de rocas y árboles caídos hasta una grieta oculta en la ladera de una colina. Un escondite conocido solo por él. Dentro, la oscuridad era fresca y olía a tierra antigua. Nos derrumbamos contra la pared de piedra, jadeando, nuestros alientos formando nubes blancas en el aire frío. Por un momento, el único sonido fue el de nuestros corazones martillando al unísono, un ritmo frenético de supervivencia compartida. Cuando recuperé el aliento, mi mano fue instintivamente a mi pecho, buscando la familiaridad del broche de plata. No estaba. Un pánico helado, más agudo que el miedo a los soldados, me recorrió. Se ha ido, susurré, la voz rota. Lo perdí. Comencé a tantear a ciegas en el suelo oscuro, mi única conexión con mi tiempo, mi única herencia, desaparecida en el caos. Eleanor. La voz de Yain era extrañamente quieta. En la penumbra, vi que tenía la mano extendida. Sobre su palma callosa yacía mi broche, el cardo de plata brillando débilmente. Un suspiro de alivio escapó de mis labios, pero se congeló a mitad de camino. La expresión de su rostro no era de simple alivio, era de una conmoción profunda, casi reverencial. Me miraba como si me viera por primera vez. Debió caerse cuando corríamos, dije, extendiendo la mano para tomarlo, pero él no me lo devolvió. En su lugar, lo levantó más cerca de sus ojos, girándolo lentamente. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, y su tono era bajo, tenso, despojado de la familiaridad que había crecido entre nosotros. Te lo dije. Era de mi abuela, respondí, confundida por su intensidad. Ha estado en mi familia por... No es posible, me interrumpió, su mirada fija en el objeto. Con el pulgar, rozó un borde del broche, en un lugar que yo nunca había examinado de cerca. Señaló una marca minúscula, casi invisible, grabada en el metal. Parecía una imperfección, un arañazo del tiempo. Solo un hombre forjaba la plata así en estas tierras. ¿Y esta marca? Sus ojos se levantaron para encontrarse con los míos, y en ellos vi un universo de incredulidad y asombro. Es la cabeza de un lobo, es la marca de mi familia. El sello de los MacLeod. El aire en la cueva se volvió denso, pesado. Mi mente se negó a procesar sus palabras buscando cualquier otra explicación, una coincidencia, un error. Pero la solemnidad en su voz no dejaba lugar a dudas. Este broche, continuó, su voz ahora un susurro cargado de una pena antigua, pertenecía a mi madre. Lo llevaba puesto el día que murió, hace 20 años, durante una incursión de los ingleses. Su cuerpo nunca fue encontrado, y el broche desapareció con ella. El mundo se inclinó sobre su eje, el broche en su mano ya no era un simple recuerdo, era un fantasma, un puente imposible entre su pérdida y mi existencia. Las palabras del anticuario resonaron en mi cabeza con una claridad aterradora. Donde la piedra duerme, el corazón despierta. No había sido una simple coincidencia. No había sido un accidente. El viaje, las piedras, la inscripción, todo era un camino trazado hace siglos, una historia que había comenzado con la muerte de su madre y que de alguna manera inexplicable, había terminado conmigo. No había viajado al pasado. De alguna forma, había regresado a él. Y el objeto que creía que me anclaba a mi hogar, era, en realidad, la prueba de que mi verdadero hogar siempre había estado aquí. La revelación nos dejó suspendidos en un silencio denso y frágil, como el cristal a punto de romperse. El mundo exterior, con sus casacas rojas y sus peligros, se desvaneció. Solo existíamos nosotros dos en la penumbra de la cueva, unidos por un trozo de plata que había desafiado al tiempo y a la muerte para conectar nuestras historias. El viaje de regreso a la aldea fue una procesión silenciosa, cada paso cargado con el peso de lo indecible. Y Ain caminaba a mi lado, su presencia ya no era solo la de un guardián sino la de un eco de mi propio pasado inexplicable.
Sentía su mirada sobre mí, no con sospecha, sino con una mezcla de asombro y una pena profunda que parecía buscar en mi rostro las respuestas que yo no tenía. Finalmente, cuando la luna se alzó sobre las colinas, me devolvió el broche. Sus dedos callosos rozaron mi palma, y el contacto fue como una brasa encendida, una corriente que viajó directamente a mi corazón. «Debes guardarlo bien», dijo, su voz un murmullo ronco. «Es todo lo que me queda de ella». No me estaba devolviendo mi herencia, me estaba confiando la suya. Y en ese gesto entendí que la barrera final entre nosotros se había derrumbado. Ya no era una extraña, era un misterio que le pertenecía. La noche era demasiado peligrosa para continuar, así que encontramos refugio en una cabaña de pastores abandonada, poco más que 4 paredes de piedra con un techo a medio caer. Y Aín encendió un fuego con una eficiencia silenciosa, y pronto las llamas danzaron, arrojando una luz cálida sobre nuestros rostros cansados. El calor era un alivio para mis huesos helados, pero no podía disipar el temblor que sentía por dentro. Estábamos solos, aislados del mundo, y la intimidad del momento era a la vez un consuelo y un tormento. Él se sentó frente a mí, la luz del fuego acentuando la tristeza en sus ojos. «Mi madre», comenzó, su voz baja, cantaba viejas canciones sobre las piedras. Decía que guardaban los susurros de quienes se habían ido, nunca la creí. Me miró, y su mirada era tan intensa que sentí que podía ver cada secreto de mi alma. Tal vez debía haberlo hecho. Por primera vez, me habló de ella no como una figura perdida, sino como una mujer real. Su sonrisa, el olor a pan recién horneado que se aferraba a su ropa, la forma en que su mano se sentía en su cabello. Al compartir su dolor, me abrió una puerta a su corazón, y yo entré sin dudarlo. Noté un corte en su antebrazo, un recuerdo del enfrentamiento con los soldados. Estaba sucio, y comenzaba a inflamarse. Sin pensarlo, rasgué un trozo del forro de mi abrigo. «Déjame ver», dije suavemente. Él vaciló pero luego extendió el brazo. Mientras limpiaba la herida con el agua de mi cantimplora, mis dedos se movían con la precisión de una cirujana, pero mi corazón latía con la ternura de una mujer. Él observaba cada movimiento, su respiración tranquila y profunda. Cuando terminé, su mano se cerró sobre la mía, deteniéndome. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El calor de su piel, la fuerza de su agarre lo decían todo. El aire se cargó de una electricidad palpable. La ansiedad por el futuro, el miedo a los soldados, la imposibilidad de nuestra situación, todo se fundió en un deseo abrumador y desesperado. Él se inclinó hacia mí, su rostro a centímetros del mío. Podía sentir su aliento, oler el aroma a humo y a tierra que se desprendía de él. «No sé quién eres, Eleanor Vance», susurró, su voz rota por la emoción. «No sé si eres un fantasma, una bruja o un milagro. Pero sé que cuando te miro, siento que he vuelto a casa». Y entonces me besó. No fue un beso tierno ni vacilante. Fue un beso de desesperación y anhelo, de 2 almas que se habían encontrado a través de un abismo de 200 años. Fue posesivo y hambriento, como si quisiera absorberme, anclarme a su tiempo para siempre. Respondí con la misma intensidad, aferrándome a él como si fuera mi única certeza en un mundo que se deshacía. En ese beso, no había pasado ni futuro, solo un presente ardiente y perfecto. Pero cuando nos separamos, sin aliento, la ansiedad regresó con una fuerza devastadora. Me había enamorado de un hombre cuyo trágico destino yo conocía de los libros de historia. Y el amor, por más poderoso que fuera, no podía detener la marcha inexorable del tiempo. La noticia llegó como un viento helado del norte, susurrada de boca en boca con una mezcla de fervor patriótico y miedo apenas disimulado. Un mensajero, exhausto y con el caballo cubierto de espuma, había traído una citación secreta. Los jefes de los clanes leales a la causa Estuardo debían reunirse en las ruinas del castillo de Urquhart, a la orilla del lago Ness, bajo el manto de la noche. Era el momento de jurar lealtad, de comprometer las espadas y las vidas de sus hombres a la rebelión que se gestaba. Para los hombres del clan MacLeod, era un llamado al honor. Para mí, era el sonido de una sentencia de muerte colectiva. Mi sangre se congeló en mis venas. Conocía ese nombre, esa reunión por los apéndices polvorientos de los libros de historia.
Era el principio del fin, la primera chispa que encendería la hoguera que consumiría a las tierras altas. Cada hombre que cabalgara esa noche, estaba dando un paso hacia el campo de Culloden. Y Aín, como líder de su clan, estaría al frente. Lo encontré en la pequeña armería de la aldea, una estancia de piedra que olía a metal frío y aceite. La luz de una sola antorcha danzaba sobre las paredes, proyectando su sombra, enorme y amenazante. Estaba de espaldas a mí, pasando una piedra de afilar por el filo de su claymore con movimientos largos y rítmicos. El sonido era un siseo metálico, el canto fúnebre de un futuro que solo yo podía oír. Su cuerpo estaba tenso, cada músculo preparado para la guerra. «No vayas», dije, mi voz sonando extrañamente débil en el silencio. Se detuvo pero no se giró. «Es mi deber, Eleanor. Mi padre hizo un juramento, yo lo mantendré». Me acerqué, mi corazón martillando contra mis costillas con una urgencia desesperada. «Es una trampa. No una trampa de los ingleses, sino del destino. Y Aín, esta causa está perdida antes de empezar. El príncipe Carlos llegará con promesas vacías, sin el apoyo francés que necesita. El ejército británico es más grande, mejor armado. Será una masacre». Las palabras salían de mi boca como un veneno, verdades que sonaban a traición. Ahora sí se giró. Sus ojos grises, que habían aprendido a mirarme con ternura, ardían con una furia fría. «¿Y cómo sabes tú todo eso? ¿Por los rumores que escuchas de los mercaderes? ¿O es otra de tus intuiciones?» Había una herida en su voz, una brecha que se abría entre nosotros. Mi conocimiento era de nuevo un muro. «Lo sé porque tiene sentido», supliqué, tratando de anclar mi pánico en la lógica. «No puedes luchar contra un imperio con pasión y espadas. Es un suicidio. Quédate. Protege a tu gente aquí. Fortalece tus defensas. No los lleves a una tumba». Él enfundó la espada con un golpe seco y se acercó a mí, su altura imponente llenando el pequeño espacio. Puso sus manos sobre mis hombros, su agarre firme pero no brusco. «¿Crees que no lo sé? ¿Crees que alguno de nosotros no sabe el riesgo? Esto no se trata de ganar, Eleanor. Se trata de honor. Se trata de demostrar que todavía somos hombres libres, aunque sea por un solo día. Es algo que tú, con tu mundo de certezas, no puedes entender». Sus palabras me atravesaron. Tenía razón, mi mundo era de ciencia, de resultados predecibles. El suyo era de sangre, de juramentos y de un honor que valía más que la vida. Las lágrimas quemaban mis ojos. «No quiero entender el honor», susurré, mi voz rota. «Quiero que vivas». Mi desesperación rompió la última barrera de mi cautela. Lo agarré por la tela de su camisa, mi mirada clavada en la suya. «No lo entiendes. Te vi morir. Lo he visto en mis pesadillas. Te he visto caer en un campo cubierto de barro y sangre, con una casaca roja sobre ti. Y Aín, si vas a esa reunión, morirás». El grito quedó suspendido en el aire, una blasfemia contra su mundo. Vi cómo la duda luchaba contra el deber en su rostro. Por un instante insoportablemente esperanzador, creí que lo había alcanzado. Pero entonces su expresión se endureció, convirtiéndose en la máscara del guerrero que había conocido al llegar. Me apartó suavemente. «Toda vida termina. Pero no toda vida se vive con honor». Se inclinó y me besó en la frente, un beso frío como la piedra de una tumba. «Reza por mi alma, Sassenach. Porque mi espada ya está comprometida». Se dio la vuelta y salió de la armería sin mirar atrás. Me quedé sola, temblando en la penumbra, el eco de sus pasos resonando como los últimos latidos de un corazón moribundo. Afuera, oí el relincho de los caballos y las voces decididas de los hombres que partían. Lo vi montar, una silueta noble y trágica contra el cielo estrellado, cabalgando hacia la historia que yo ya había leído. Y en ese momento, el peso de 200 años de conocimiento se derrumbó sobre mí, y supe que el amor no era suficiente para detener la marea de sangre que se avecinaba. La noche del alineamiento era diferente. El aire no estaba simplemente frío. Vibraba con una energía antigua, una electricidad que hacía que el vello de mis brazos se erizara. Sobre nosotros, el cielo era un lienzo de tinta salpicado de estrellas que parecían arder con una intensidad desconocida, como si se hubieran acercado a la tierra para ser testigos. En la distancia, en la cima de la colina,
podía sentir más que ver el círculo de piedras. Era un zumbido bajo y profundo en mis huesos, un canto de sirena que me llamaba a casa. Una casa que ya no sabía si era la mía. Y Aín estaba junto a su caballo, terminando de ajustar la cincha de la montura. Su rostro, a la luz de la luna, era una escultura de sombras y determinación. Se movía con la gracia letal de un depredador, listo para la guerra. Se iba a unir a los otros líderes del clan, a cabalgar hacia el juramento que lo ataría a la rebelión. Hacia su tumba. Mi corazón se sentía como una piedra en mi pecho, tan pesado y frío como los monolitos que me esperaban. Esta era la noche. La única noche. El universo me ofrecía una puerta de escape, justo en el momento en que el hombre que amaba caminaba hacia el abismo. Me acerqué a él, mis pasos silenciosos sobre la hierba húmeda. Se giró, y una sonrisa fugaz suavizó sus facciones. «Ya es la hora», dijo, su voz un murmullo grave. Pensaba que venía a despedirme, a desearle suerte. Tragué el nudo que se formaba en mi garganta, y Aín, mi voz salió temblorosa, rota. «Las piedras están activas. Puedo sentirlas, la puerta está abierta, puedo volver». Su sonrisa se desvaneció. La comprensión cayó sobre él como un sudario, borrando todo rastro de calidez de sus ojos. Miró hacia la colina distante, donde las siluetas de las piedras se recortaban contra el cielo estrellado, y luego me miró a mí. En su mirada vi una guerra librarse, una batalla tan feroz como cualquiera que fuera a enfrentar en el campo. El amor luchaba contra el deber, el deseo contra el sacrificio, y el sacrificio ganó. «Entonces debes irte», dijo, su voz despojada de toda emoción, un muro de piedra construido para protegernos a ambos de lo que vendría después. «Este no es tu lugar, Eleanor, nunca lo ha sido. Vuelve a tu tiempo, a tu vida». «Mi vida está aquí», supliqué, dando un paso hacia él, mis manos anhelando tocarlo, anclarlo. «Contigo». Él negó con la cabeza, un movimiento lento y definitivo. «No, tu vida está allá, donde no hay guerra, ni hambre ni hombres que mueren por juramentos hechos por sus padres. Aquí solo hay dolor esperándote». Se acercó y tomó mi rostro entre sus manos grandes y callosas. Sus pulgares acariciaron mis mejillas, limpiando lágrimas que no sabía que estaba derramando. «Te amo, Mochirisi. Te amo más de lo que creí posible amar a nadie. Y porque te amo te digo que te vayas. Vive una vida larga y segura. Por mí». Era una elección imposible, una herida de la que sabía que nunca sanaría. Volver a mi tiempo significaba regresar a la soledad, a un mundo estéril donde el único eco de este amor sería el fantasma de su rostro en mis sueños. Viviría así, pero sería una existencia hueca, atormentada para siempre por el conocimiento de la fecha y el lugar exactos de su muerte. Me convertiría en la guardiana de su tragedia. Quedarme significaba renunciar a todo lo que conocía, a la seguridad, a la medicina, a mi propia identidad. Significaba abrazar un futuro de violencia y pérdida, luchar en una guerra que sabía perdida. Significaba muy probablemente morir a su lado en ese campo de batalla fangoso que perseguía mis pesadillas. Pero también significaba vivir de verdad, aunque fuera por un corto tiempo, al lado del único hombre que había despertado mi corazón. Mi mente de cirujana gritaba que volviera, que eligiera la supervivencia, la lógica. Pero mi corazón, ese órgano testarudo y traicionero que Aín había reclamado como suyo, se negaba a escuchar. ¿Qué era una vida larga si estaba vacía de amor? ¿Y qué era la muerte si llegaba después de haber conocido la plenitud? Él se inclinó y me dio un último beso, un beso lleno de la sal de mis lágrimas y la desesperación de una despedida final. Fue tierno y devastador, un adiós sellado en mis labios para siempre. «Ve ahora, Eleanor, antes de que no tenga la fuerza para dejarte ir». Se apartó de mí, se subió a su caballo y sin mirar atrás, espoleó al animal hacia la oscuridad, hacia la historia. Me quedé sola, temblando en el umbral de dos mundos. A un lado, el zumbido de las piedras prometía un regreso a la seguridad y a una vida de eterno arrepentimiento. Al otro, el camino de lodo que él había tomado, llevaba a una muerte segura y al único amor verdadero que había conocido. El destino me había arrancado de mi tiempo, solo para ofrecerme una elección que me desgarraría el alma. Y en el silencio de la noche de las tierras altas, tuve que decidir qué fantasma prefería ser. ¿El de la mujer que sobrevivió,
o el de la mujer que amó. Las piedras zumbaban a mi espalda, una promesa de seguridad, de salas blancas y estériles, y una vida medida en latidos de monitor. Delante de mí, el camino que él había tomado era oscuro, un silencio que se había tragado el eco de los cascos de su caballo. Eran dos futuros, dos muertes, una del alma, la otra del cuerpo. Mi mente, la mente de la cirujana, me gritaba que volviera, que eligiera la supervivencia. Pero ¿qué era sobrevivir sin el corazón que él había despertado en mí? Regresar a 1955 significaba vivir como un fantasma, atormentada no por el soldado que perdí en mi quirófano, sino por el hombre que abandoné en el campo de batalla de la historia. Lentamente le di la espalda al portal zumbante. La conexión con mi tiempo no se rompió por la magia, sino por una elección. No corrí tras él, no era necesario. Nuestros destinos ya estaban entrelazados, anudados por un broche de plata que había viajado 200 años para unirnos. La historia dirá que Iain MacLeod murió por un príncipe perdido, y una causa condenada. Pero yo sabría la verdad. Moriría por honor, y yo estaría allí, no para cambiar su destino, sino para compartirlo hasta el final. Quizás el tiempo es un río cuyo curso no puede ser alterado. Pero el amor es una piedra arrojada a sus aguas, creando ondas que resuenan por la eternidad. Mi nombre nunca aparecería en los libros de historia junto al suyo. Sería un susurro, una nota al pie olvidada sobre la misteriosa sanadora Sassenach que caminó a su lado. Pero en el eco de las piedras, nuestra historia quedaría grabada para siempre. Y ahora te pregunto, si fueras tú, ¿te habrías quedado en el pasado por amor o habrías vuelto al presente? Escribe tu respuesta en los comentarios, suscríbete al canal y comparte esta historia. El tiempo puede pasar, pero juntos podemos mantener vivos estos recuerdos.